eliges las acciones. Nosotros las analizamos por ti. No te pierdas con Investing.com y Trading Pro. Análisis de acciones. Bueno, pues como os había prometido y como cada lunes presentamos a Carlos González, Site Manager de Investing España, que nos va a analizar hoy otras 3 acciones que vosotros habéis pedido. La semana pasada recordad que ya estuvimos destripando un poco esos valores tan interesantes y para esta semana tenemos además pues 3 compañías que están muy de moda, sobre todo Snowflake, sabéis que es una compañía que tenemos en cartera de inversión con escala de largo plazo. También vamos a ver MicroStrategy, la empresa de Michael Saylor, esa compañía que muchos fondos de inversión han utilizado como vehículo para estar expuestos a Bitcoin. La verdad es que el desempeño, evidentemente, en los últimos meses ha sido muy bueno. Vamos a ver, independientemente de Bitcoin, un poco el estado financiero de la propia compañía, una compañía de software, es que mucha gente ni siquiera lo sabe, ¿verdad? Y también Petrofac, del sector energético, que lo habéis pedido, también muy interesante. De hecho, tengo a un gestor de mi firma, que lleva siguiendo esta empresa, que está en unos múltiplos muy interesantes desde hace tiempo. Pero vamos a ver un poco esos estados financieros, como siempre, de la mano de esta herramienta profesional, que es Investing Pro, y que tenemos el lujo, como siempre, de poder testearla aquí en directo en Más que Mercados, y nos lo vamos a hacer de la mano de Carlos González. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Cómo estáis? Bueno, pues otras 3 compañías, otros 3 deberes que tenemos para Sí, hoy. sí. Así que, además interesantes, porque son compañías de las que se habla mucho, sobre todo las 2 primeras, ¿no? MicroStrategy y Snowflake. Así que cuando quieras. Sí, la verdad es que los usuarios siempre eligen compañías que están de moda, que se nombran bastante por presentación de resultados, Ujú. por fundamentales, por la historia que llevan, por todo, son compañías muy interesantes, Y ¿no? cuidado que no siempre es bueno, Eh, que estén de moda, pero bueno, vamos a sí, sí, verlas. sí. En concreto de Snowflake, por ejemplo, que es, como bien has dicho, es una plataforma de datos en la nube, ¿no? Que tiene un SaaS de Data Cloud, ¿no? Es su producto estrella, por así decirlo. Vemos, como siempre, la primera parte de visión general, ¿no? Pues bueno, pues el precio, el cambio diario, el rango de 52 semanas, que nos da una idea de por dónde se mueve el valor Ujú. esta acción. Eh, Luego pasamos al valor de mercado, ¿no? Que es el valor real que tendría esta acción por 12 modelos de inversión diferentes. Aquí los podemos ir viendo desde múltiplos player hasta el valor terminal de ventas, ¿no? Todos ellos dan una media de 155,46. ¿Qué quiere decir esto? Que según las métricas de Investing Pro, esta acción estaría un poco sobrevalorada, alrededor de un 9,8% en concreto, ¿no? Sí, No obstante, también hay que mirar los objetivos que tienen los expertos, ¿no? Al- al hacer el análisis de esta acción, ¿no? Y ellos interpretan que está rotando los 200 euros, perdón. De aquí hay 41 analistas que han dado esta información y que van desde los 553 hasta los 111. Bueno, ambos datos, tanto el modelo de inversión como los objetivos de los expertos, nos indican que puede haber cierta volatilidad en esta acción, ¿no? Que ahora mismo está en los 172, el objetivo de los expertos está en un mayor crecimiento y sin embargo los modelos de inversión nos indican que está casi un 10% sobrevalorada, ¿no? Con lo cual habría que ir un poco más en profundidad a los datos fundamentales, ¿no? eso Aquí es. tenemos, por ejemplo, los pro tips, que son las etiquetas, ¿no? Que nos indican o que nos simplifican, en cierta manera, los datos fundamentales, ¿no? De la compañía y que hay un tono mixto, más tirando a rojo que verde, ¿no? Por ejemplo, que 23 analistas han revisado a la baja, en positivo que tiene más efectivo que deuda en su balance y podemos ver aquí el dato concreto, ¿no? Como por ejemplo con sus pares, ¿no? Pues se queda la deuda neta o el capital total es un -5,8% y está por debajo de sus pares, ¿no? Esto es Con lo cual importantísimo, es un pero dato importantísimo. positivo y yo creo Ujú. que es de lo más positivo que ahora mismo de momento estamos pudiendo ver analizando por la parte fundamental esta acción, ¿no? Bueno, han ofrecido un mal comportamiento en el último año.
que es similar al que no es rentable en los 12 últimos meses y que tiene una negociación con un múltiplo elevado tanto de valoración de ingresos como de precio contabilidad. Sí, Esto eso es también hay que cierto. tener cuidado a la hora de revisar sus datos, ¿no? Pero Y fíjate, Carlos, como como, vemos como dice aquí, que dice, los activos líquidos pues son mayores que las obligaciones, que las deudas. O sea, que es una empresa que a nivel de liquidez está muy bien. Para las empresas growth, desde mi punto de vista, es algo muy importante. Y fíjate como muchos de los tips negativos vienen un poco por esos malos resultados que tuvimos la semana pasada. Por ejemplo, ha sí, sufrido donde iba a fue ir el peor ahora. la semana pasada, claro, derivado de esos resultados, bueno, ahí lo estás viendo, caída del Sí, que es que 19,2%. Esto fue el 28 de febrero, fíjate, hace pocos días. Y sí. curioso porque ahí lo tenéis arriba que no fueron malos, o sea, no fueron No, malos no. resultados, pero también hubo un cambio de CEO, que esto es importante decirlo, y eso el mercado, cuando hay cambios en los equipos directivos, los suele penar bastante, desde mi punto de vista, excesivamente castigado, y a mí es una compañía que a nivel de liquidez, como lo estabas viendo justo en los tips, está muy bien, quizá algo castigada y evidentemente por múltiplos tradicionales, quizá algo elevado, pero no olvidemos que está llevando los datos, lo has comentado mucho, de empresas como Nvidia. Así que tiene un potencial, desde mi punto de vista, tremendo. Eso sí, con escala de largo plazo. Quizá a corto plazo, como Sí, dices, haya volatilidad que le pueda sí. afectar. Sí, como vemos también, aparte del cambio de CEO, del cambio de la cúpula directiva que puede haber afectado, vemos como en las reacciones, ¿no? de las acciones tras la presentación de los resultados hay mucha volatilidad. Sí, Por ejemplo, en tremendo. esta última hubo un 19,2 en negativo, la anterior un 10,42 en positivo, vale, un 2,8, pero también ha tenido un -15, un -12, un +10, un Sí, es muy reactiva. -28. Es cada vez que presenta resultados, o crece mucho o sube mucho, con lo cual es bueno tenerlo en cuenta para ah, cuando va a presentar resultados, ¿no? Saber que podemos encontrar volatilidad y podemos encontrar un buen incremento, ¿no? Pero si justo apostamos en el momento adecuado, ¿no? Lo que estabas comentando de los datos, ¿no? De los ingresos de la compañía y del beneficio se puede ver perfectamente en la parte de fundamental, ¿no? Que son todos los datos y vemos Sí, cómo los ingresos han ido creciendo sí. exponencialmente. Y el beneficio El coste de bruto. los ingresos ha ido disminuyendo también. O sea, algo muy importante, ¿no? El beneficio bruto, evidentemente, también ha ido creciendo de Muy manera importante. exponencial. Con lo cual, son datos que ofrecen un Una aspecto dinámica muy bastante, buena. bastante positivo. Eso es, mira, los gastos de inversión en I+D, que muchas veces se pueden interpretar como negativos, ¿no? Pero también es una parte de invertir, ¿no? En el futuro, aunque sea más a largo plazo. Claro, es gasto o Eh, inversión, como lo quieras ver, efectivamente, el claro, CAPEX. es que ahí puede tener una doble vertiente, ¿no? También tenemos los ingresos netos que han ido bajando, el BPA, el EBITDA, por ejemplo, y el EBITDA. Sí, Luego empresa los growth ingresos de reportados. clásica. Sí, sí, sí. Por eso que todos los datos apuntan a lo que estás comentando, A mí es ¿no? una empresa que Que me gusta una mucho, ¿eh? posible inversión Me gusta más a mucho largo la. plazo que a corto. Eso es. O sea, quitando el ruido Y, de corto y plazo, que como dices, pues puede tener cierta, al igual que el Nasdaq, lo venimos comentando la semana pasada, ¿verdad? En los índices vemos cierta separación, pero para mí, para largo plazo, la dinámica, la tendencia es muy buena y una empresa que el modelo de negocio para mí es tremendo. Yo digo que va a ser de las grandes empresas tecnológicas de las próximas décadas. Evidentemente es una opinión personal. sí, claro, vemos aquí cómo la rentabilidad con sus pares es totalmente diferente, ¿no? Están totalmente alejados los pares de donde se encuentra Snowflake ahora mismo. Y como vemos como el resto de acciones también o de su sector se encuentran más o menos en un precio justo, que es como se encuentra ella Sí, mismo, el ¿no? sector de los SaaS, que has comentado muy bien, ¿no? Los Sí, software as a service, ¿verdad? sí, Este sector tan de moda ahora mismo, ¿verdad? Todos los sí. modelos Vemos como aquí, por Spotify o ejemplo, como tal son IBM. SaaS ahora, sí, sí. Si vemos, por ejemplo, aquí IBM es prácticamente similar, ¿no? Vemos aquí el promedio, que tiene una desventaja del 6,5 también, donde los analistas y los modelos de inversión coinciden un poco más que en Snowflake, por Sí. ejemplo, y que también, pues IBM tiene unos datos o una consolidación de los datos financieros, por lo menos a corto plazo, con mejor perspectiva, ¿no? Otra cosa es que luego apostemos o vayamos o que veamos algo diferente, Mm. evidentemente es Snowflake, que nos haga decantarnos por esta acción, ¿no? Pues muy Eh, interesante. Si te parece, vamos con MicroStrategy, que es sí, otra.
bueno, pues esta es otra de las empresas que ha tenido headlines prácticamente de Sí, forma diaria en los últimos trimestres. La empresa Michael Saylor, sí. Carlos. Sí, aquí, bueno, como has comentado antes en la introducción, al fin y al cabo, muchas empresas invierten a través de MicroStrategy sin invertir en Bitcoin, porque claro, debido a la gran cantidad y la acumulación de Bitcoins que tiene tanto Michael como la empresa en sí, Sí, hace ser como un derivado, ¿no? sí, sí, de- totalmente. de la criptomoneda. Entonces, vemos que cuando el Bitcoin contiene buenos resultados, la empresa de MicroStrategy obtiene buenos Es que resultados. es Es, calcado es gráfico, ¿eh? prácticamente, si pusiéramos Sí, aquí un sí, gráfico al lado del sí. Bitcoin, podría ser incluso muy similar. A ver, aquí tenemos diferencias, ¿no? Pero al fin y al cabo es una Este empresa, ya ¿no? roto Y ya lleva máximos, sí. más tiempo y demás, ¿no? Pero ya ahora mismo, claro, está superando máximos, está rozando máximos y se encuentra prácticamente en un precio rondando casi los 1.000 euros por acción. Eh, Fíjate que el desempeño en las últimas 52 semanas ha sido brutal, de Brutal, ¿eh? 173 a Sí, sí, brutal. 996, ¿no? Con lo cual es un crecimiento exponencial casi similar al que ha tenido pues, Bitcoin desde, digamos, desde finales del año Sí, pasado. En el rango de mercado, lo hemos comentado, el objetivo de los expertos, en este caso son 6 analistas, ¿no? Que más o menos establecen un precio similar al que tiene ahora como mucho, de 913, aunque la media es 732, igual que los 8 modelos de inversión también nos ofrecen una media de los 625,01, con lo cual le otorgan una sobrevaloración, ¿no? Del 42%. sí, sí, es normal, ¿eh? Que tenga Em, unos, fíjate ahí, por múltiplos claro, PER o por EBITDA, porque, claro, ha estado muy influenciada por Bitcoin, ¿no? Entonces, claro, mm, el propio negocio de software, pues evidentemente ha quedado pues bastante disfrazado, ¿no? Pero sí, yo soy una empresa que a mí me daría bastante miedo comprar ahora, pero mucho miedo, la verdad. mm. Sí, bueno, no hemos comentado que es una empresa de análisis de inteligencia empresarial, Sí, ¿no? Que siempre, pues bueno, tiene un poco de perfil y de volatilidad, ¿no? Tan anclada a la que está como el Bitcoin, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos un dato interesante, que es el indicador RSI, sugiere que las sí, acciones están en territorio de sobrecompra, ¿no? Y nos muestra los pares y cómo en este caso, pues, Strategy pues, supera, ¿no? sí, Ese, sí. ese, ese tanto por ciento, ¿no? Em, ¿Qué temas tenemos por aquí? Bueno, ha tenido una rentabilidad significativa en la última semana, evidentemente. El PER bajo en relación con el crecimiento de los beneficios en corto plazo. eh, una alta rentabilidad en el último año. Igual, tenemos aquí el múltiplo elevado de valoración de ingresos y el múltiplo elevado de precio-contabilidad. Sí, múltiplo El multiplicado resto casi de sobre todo datos, cualquier métrica. Ujú. claro, el resto de datos pues son positivos debido al crecimiento exponencial que ha tenido en los últimos meses, ¿no? Sí, sí, la tendencia es Em, innegable, eso es evidente. Aquí, si vemos la presentación de resultados, fue el 6 de febrero. No fueron unos malos datos, aunque fueron a lo mejor unos ingresos un poco menores de lo esperado, ¿no? Pero bueno, las reacciones vemos también que suelen ser mixtas, con volatilidad, pero sin tanta volatilidad como tiene Snowflake, por ejemplo, ¿no? Pues aquí estamos hablando de un 3 hasta un 6 en negativo, ¿no? En las últimas presentaciones de resultados. Con respecto a los datos, parte fundamental. Aquí tenemos el beneficio bruto que se ha mantenido Sí, más prácticamente estable. inalterado. Los ingresos también prácticamente Fíjate la diferencia entre inalterables. Snowflake y MicroStrategy, lo que es Claro, una empresa de crecimiento, ¿verdad? Una empresa ya mucho más ujú. consolidada, ¿verdad? Los gastos de D+D que se pueden considerar de las dos maneras. El margen de beneficio bruto se ha mantenido prácticamente en el mismo porcentaje, ¿no? Del 75%. Eh, Vemos aquí el impuesto sobre la crecido, los ingresos Sí, netos, sí, el unos datos. BPA. Esta, Carlos, es una empresa que si no fuese por la hazaña de Michael Saylor, ¿verdad? Sí, Que es, desde mi punto de vista, un CEO que ha tomado muchos riesgos, pero bueno, le ha salido bien. Los CEOs al final tienen que arriesgar. Eh,
pues posiblemente muchas personas no estarían mirando nunca esta acción, ¿verdad? Esta empresa, que No, bueno, pues pasaría una empresa, desapercibida al fin y al sí, cabo, y o pasaría como una más, como un claro, pequeño... con unas cifras, por decirlo de alguna manera, medianas, mediocres incluso, pero evidentemente ahí está la capacidad cualitativa de una empresa que es su CEO, ¿verdad? Sí, y que un buen CEO te puede llevar a cotas mayores de lo que la empresa en sí podía aspirar, y un mal CEO puede hacer lo contrario, ¿no? Con lo cual la Efectivamente. importancia de sus decisiones es fundamental, ¿no? Aquí, pues ya te digo que estamos viendo unos datos que realmente se mantienen prácticamente inalterados, ¿no? Durante los últimos ejercicios, y aún así el crecimiento de la acción es exponencial. Es un poco, esta acción es un poco extraña. No es digamos, una acción o una empresa al uso, debido Pero a su... preguntaban por dividendos. A ver, puedes poner si ofrece o Sí, no. A ver. sí, en la anterior no he puesto porque yo creo que no tenía, ahora podemos ver, pero no ofrece dividendos. Igual Claro, que además, Snowflake, podemos volver atrás en un segundo para no además descartar nada. una empresa ya sin, o sea, que no es de crecimiento, que bueno, estas Igual, sí, tecnológicas es sí. muy raro que ofrezcan, no, Snowflake desde luego que no. Ahora, Claro, Petrofac, que lo vamos a ver ahora en tercer lugar, posiblemente sí sí, ofrezca. sí. Esta sí que es una empresa más value, por decirlo de alguna manera, ¿no? Más del inversor de valor, que tenemos muchos por aquí también viéndonos. Mm, Eh, ujú. Bueno, ya por lo menos, ya de primeras vemos que no es una empresa muy conocida, por así decirlo, o no es una empresa de gran reconocimiento, con lo cual es un nicho, eh, podríamos decir, de empresa semidesconocida, ¿no? sí, sí, Que tiene, por ejemplo, aun no tener ningún objetivo de los expertos, sí que tiene nuevos modelos de inversión, con lo cual es algo positivo a tener en cuenta, en el que sale la media aproximadamente de 0,39 por el 0,32 que está ahora mismo, con lo cual un 20% al alza. sí, Sí que es sí, cierto que evidentemente los precios que estamos hablando son muy pequeños, pero cualquier variación del precio en 5 céntimos de la acción claro. supone un gran incremento. Una rentabilidad Con lo importante, cual, sí, sí. con lo cual, Un 20% es al una alza. empresa... Sí, 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 lo sí, estamos eso viendo es, ahí. que, Mm. que no, que no es tontería, evidentemente. En concreto, bueno, pues es un proveedor de servicios, ¿no? Para la industria de producción y procesamiento de petróleo y gas, ¿no? Los datos fundamentales que vemos aquí, la verdad es que no son nada alentadores. O sea, Es no, por no la es tendencia, que... claro, efectivamente. La tendencia de los últimos trimestres ha sido mala, pero un inversor en valor realmente Ujú, tiene que ver esas ineficiencias, ¿no? Cuando parece que todo ujú. está mal, en buscar el. Ahora comentaremos un par de cosillas, porque es una empresa que ha vendido activos líquidos para quitarse Sí, un poco pero la deuda y ahora mismo ha saneado mucho el balance. Y desde mi punto de vista, la figura técnica, que la vamos a ver luego, es muy interesante, pero fíjate, la tendencia, evidentemente, mira, 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 es que ha es sido, a ha sido cero muy prácticamente. negativa. Ujú. Sí, desde los casi 17 euros que estaba en 2014, es una bajada a prácticamente Sí, cero, sí, ¿no? sí, sí, cero con. El, el tema aquí está en ver si estos datos se pueden recuperar a Claro. medio o largo plazo o no. Evidentemente, todo aquello que supere la inversión es una inversión que es relativamente barata. Quiero decir que por una Ujú. pequeña inversión puedes sacar una gran rentabilidad, ¿no? El caso es ver todos estos datos negativos un poco más con calma y con... Sí, esto es lo que todavía se ha llamado en España, ¿verdad, Carlos? Típico chicharro que le llamo yo, ¿no? Con mucha capacidad de Y como pegue revalorización, un pero como de pelotazo, riesgo. Sí, sí, efectivamente. eso es... haces el agosto, nunca mejor dicho, ¿no? Sí, Evidentemente, la parte de dividendos, claro, la última vez que tuvo dividendos fue en en 2016. 2016. Ha tenido aquí 2022, pequeña, sí, Sí, 2022. quitaron el dividendo. Creo que Ujú, estaban apostando más por la recompra de acciones, es decir, pagar la retribución vía mm, precio. ujú, Pero fíjate, claro, una empresa que tiene que, desde mi punto de vista, acumular. Yo la estamos viendo para esa acumulación, que aún no está confirmada sí. desde el lado técnico, porque son empresas, claro, como dices, con unos datos, ahora vamos a los fundamentales para echarle un ojo, unos datos peligrosos, la tendencia es secularmente negativa, pero claro, donde tiene que poner el foco un inversor en valor, por supuesto. Mm. Y aquí, por ejemplo, las reacciones de los resultados son positivas, que es algo totalmente extraño, ¿no? Que toda la acción, todos los precios de la acción, todos los datos fundamentales van en caída, y sin embargo, cada vez que presenta resultados, Es que están ha tenido mejorando unos mucho el datos balance. positivos.
Está ha mejorando tenido unos mucho el datos balance, por positivos. eso se está reflejando en los resultados y en los guidance, además. Ujú. Con lo cual es importante tenerlo en cuenta eso Sí, la próxima vez que presente resultados. Mira, el 4 de marzo, hoy justo, presentar resultados será después del cierre de mercado. La sí. próxima semana podemos ver brevemente si sigue esta tendencia, por ejemplo, Sí, 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 lo vamos o a no. seguir. En datos fundamentales lo podemos ver muy rápidamente, ¿no? Pero evidentemente no hay muchos datos positivos, como hemos visto, beneficio bruto, el margen también, los gastos de... Sí, Sí, yo esto, todos los datos no son muy claro, alentadores. aconsejo a la audiencia revisarlos a fondo porque, claro, las métricas fundamentales, como ves, ahí hay muchas y- y siempre hay que analizar un poco la tendencia y cada uno te ponderará filtros, ¿verdad? Unos sobre otros y sobre todo también leer informes porque, claro, ha ido vendiendo activos que tenía para limpiar deuda y ahora parece Ujú, que ya tiene unos ratios de liquidez imponentes para volver a construir negocio. Insisto que es una empresa con cierto riesgo, pero bueno, según nuestro experto, que es sí un poco el sector energético y las commodities, ujú. de potencial, eso sí, aún estamos, yo por lo menos no la tengo en cartera, pero la estamos siguiendo. Petrofac. Y evidentemente todos los datos que veamos ahora mismo es un poco negativo, ¿no? Bueno, Sí, aquí tenemos otras dos empresas del sector que pueden tener también un buen desempeño, ¿no? Valaris y Jumbo, sí. por ejemplo, pues tienen a corto plazo, no olvidemos, a corto plazo, mejor perspectiva, ¿no? En este caso que Petrobras. Pero como bien dices, el revisar todos los datos bien, ver los expertos hoy es una buena oportunidad para ver los resultados, ¿no? De ese último trimestre y demás, con lo cual te puede dar un indicador, te puede dar una pista, puedes avanzar un poco más en el desarrollo de, de tu posible inversión o Sí, de tu análisis, ¿no? De esta acción. y además es muy interesante porque, bueno, puedes poner, ahí donde pone en la parte derecha, donde pone filtro, en Investing Pro, ahí pues cada uno ya que ponga Sí, pues sus métricas, ¿no? Cada sí, inversor tiene las aquí, suyas, ¿verdad? Ahí como, o sí. sea, cómo hace el screener, ¿verdad? De las empresas que son interesantes por capitalización, por deuda. Cada uno, nosotros tenemos la nuestra, que bueno, eso es un poco cosa de nuestro equipo gestor, no lo voy a desvelar, y lo iremos contando aquí más que mercado de vez en cuando, y cada uno tiene la suya. Yo conozco pues todo tipo de combinaciones de cara a filtrar, ¿vale? Entonces, la herramienta Mm. muy interesante para empezar a hacer ese screener que llamo yo de posibles acciones que incorpora a tu cartera. Mira, yo, por ejemplo, tengo aquí uno que es súper básico, ¿no? Ujú. Que te resume la puntuación global, que es una puntuación de salud financiera que va de 1 a 5 y normalmente Sí, las empresas que tienen a partir de 2,75, 3, quiere decir que tienen un buen desempeño, que va a tener su índice de referencia, ¿no? Y el incremento de valor razonable de Investing Pro, que es lo que es lo que hemos visto en cuanto a la infravaloración o sobrevaloración del precio de un activo, ¿no? Que son dos cosas súper básicas. En este y caso, Carlos, mira lo de que pone arriba, sube un poco para arriba la puntuación de Piotrowski. Es una cosa muy interesante sí, este aquí. indicador porque realmente muestra métricas desde mi punto de vista muy clave. Entonces, por ejemplo, yo tengo dos de mis compañeros que siempre buscan lo que pone justamente ahí, curiosamente, acciones con puntuaciones superiores, en este caso a 8, ¿no? Y son las Que más podemos importantes cuantificar. lo que genera Piotrowski. Es un indicador que yo recomiendo siempre mirar mucho, lo que Mm. desarrolló Piotrowski, así que muy interesante. No lo había visto yo por aquí en Investing Pro, pero fíjate, también lo tenéis ahí para Sí, filtrar. mira, aquí, imagínate que con estos datos no hay ninguna empresa de España, de bolsas y mercados españoles, que cumple estos dos criterios. Sí, Ya nos claro. tendríamos que ir Si es a que hay que otra mirar más región de allá de España, trading. ¿eh? Sí, sí, no, no, Sí, pero por ejemplo que tenía claro, no. marcado ahí España y el Sí, IBEX sí. porque tenía hecho otra búsqueda por otras cosas, ¿no? Pero por ejemplo, ya si ponemos, bueno, en Europa o si ponemos ya en Estados Unidos, Alibaba, por ejemplo, tiene ahora mismo, creo que no sé, los 9 o un tal, lo estuve buscando claro, tal, pero fíjate, es muy te interesante puedes, ya te puedes el filtrado, incluso, sí. claro, te puedes incluso ya, eh, no, puedes filtrar o puedes ordenar en cierta manera, ¿no? Sí. En lo que es el valor de mercado y ya te ofrece, mira, a ver si Hathaway al alza un 23 Ujú. con 7, ponle Mercado Libre, Broadcom, todas Otra estas que, otra empresas que seguimos mucho, cumplen, Mercado Libre. Ujú.
cumplen perfectamente los criterios de la puntuación, ¿no? Sí, sí, Estos de Petrovsky. son estrategias predefinidas, ¿no? También está de Sí, Graham, o pues, tecnológicas o dividendos. Pero bueno, son diversas métricas que, como dices tú aquí, puedes jugar, añadir la sí. métrica que quieras, modificar el porcentaje. Una vez que modificas, te sale. Con lo cual, son herramientas que aparte del Claro. análisis de acciones fundamental, otras herramientas y otras secciones, ¿no? Que iremos desgranando poco a poco y que son súper El objetivo, Carlos, es saber encontrar, ¿no?, oportunidades de mercado y esas dos filosofías que son muy compatibles, como siempre decimos, ¿no? Primero el análisis fundamental y luego el técnico, importantes. quizá para darte el momentum de entrada, el timing, ¿verdad? Y en esa combinación siempre está el éxito. Al final el objetivo es tratar de generar rentabilidad, construir un patrimonio privado, que es lo que tratamos siempre de enseñar aquí en directo, ¿no? Vamos a dejar, como siempre, el link para quien esté interesado Sí, en la herramienta, más con el código de descuento, por supuesto, exclusiva para Más que Mercados. Está en la caja de comentarios, pero en el chat y en la caja de comentarios, en el comentario destacado, ¿vale? Para que le veáis hecho un ojo. Y además os pido desde ya que vayáis dejando más, o sea, que vayáis poniendo valores para que analicemos la semana que viene. Y como siempre, al final haremos una encuesta para ver cuáles son los más votados y lo analizaremos con Carlos, pues eso, el próximo lunes en principio. Así sí. que, Carlos, como siempre, un auténtico placer que estés aquí en Más que Mercados. Realmente para mí es un placer estar con vosotros y compartir estos momentos y un poco de educación financiera, ¿no? También. Y demostrar, intentar dar alguna clave, ¿no? Que pueda estar ahí escondida en los mercados. Qué buena falta hace, ¿verdad? Sí. Pues nada, un abrazo muy fuerte. Un abrazo a todos. Feliz semana. Nuevamente, chao. Tú eliges las acciones. Nosotros las analizamos por ti. No te pierdas con Investing.com y Trading Pro. Análisis de acciones.